Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto volverles a saludar. El día de hoy vamos a continuar con la temática que comenzamos a plantear la sesión anterior, que se refiere a el desarrollo del clásico en la región del altiplano central de Mesoamérica. Platicamos en el video anterior que el control del altiplano central, específicamente de la cuenca de la Náhuac, vamos a encontrar dos ciudades que tuvieron una influencia olmeca y que se mezcló, se generó un sincretismo con los aspectos locales que generarían una influencia comercial en la región. Una sería Cuicuilco y la otra sería la ciudad de Teotihuacán. Estamos hablando del preclásico terminal, ¿ok? En torno al año 0, en torno al año 100 después de Cristo, etc. Y vamos a encontrar que justamente la ciudad de Cuicuilco se vio diezmada por la erupción del volcán Xitle. Y este volcán hizo que mucha de la gente que habitaba Cuicuilco se dispersara hacia otras ciudades, entre ellas Teotihuacán. Y Teotihuacán va a tener el control de toda la región. Vamos a platicar sobre el gran desarrollo urbano arquitectónico de la ciudad de Teotihuacán. Para ello es importante recordar que lo que estuvimos viendo se encuentra en una etapa que muchas veces se le llama protoclásico, ¿no? O que es la parte terminal del formativo o preclásico tardío o superior. Estamos hablando en torno al año 0, al año 100, el año 200, en donde ya los olmecas como tal se estaban extinguiendo o desaparecieron y que se estaba buscando un nuevo grupo cultural que llenara el vacío que dejó los olmecas. Platicamos por ahí de los zapotecas con Monte Albán, que también surgen en el preclásico y que tendrán un gran auge durante el clásico. Hablaremos de los mayas a partir de la siguiente sesión, y en esta sesión nos vamos a centrar en Teotihuacán. El clásico como el gran periodo del 300 al 900 después de Cristo, en donde vamos a encontrar el florecimiento de ciudades con estas características que habíamos mencionado: una unidad política, una consolidación de estados urbanos, una arquitectura y un urbanismo monumental, una estructura político-teocrática, la consolidación del panteón divino y la cosmovisión y una complejidad comercial. Va a ser características generales de las culturas que se van a desarrollar y que van a tener su despunte en el desarrollo en el horizonte cultural del clásico. Vamos a irnos directamente a lo que es Teotihuacán. Cuando hablamos de Teotihuacán nos referimos a que se ubican en el altiplano central, en la región comúnmente conocida o denominada como la cuenca de la Náhuac. Entre el 150 antes de Cristo al 900 después de Cristo, aunque su apogeo es del 350 al 650 después de Cristo. Significa que en el periodo del horizonte preclásico tardío vamos a encontrar su desarrollo cuando pasa de ser un asentamiento agrícola a un asentamiento urbano, y después del 650, debido a una inestabilidad política, social, originada por factores que pueden ser desde los aspectos climáticos hasta aspectos realmente políticos, económicos, comerciales, comienza un declive y una serie de rebeliones, revueltas y un declive de la cultura teotihuacana que, al igual que los olmecas, finalmente dejará un vacío en la región y otras nuevas culturas buscarán llenar este vacío. La gran cultura de Teotihuacán es una cultura que políticamente se caracteriza por ser un estado teocrático y centralista. Significa que Teotihuacán será la gran ciudad capital de esta cultura que someterá a otras ciudades. Estas ciudades, junto con su capital y la cultura, tendrá un gobierno teocrático en donde sus gobernantes
tienen una relación directa o hablan de forma directa con los dioses y las diosas, y son quienes los consideran o consideran al gobernante como el que tiene que representarlos en esta relación entre el pueblo y los dioses. Se va a controlar por un noble sacerdote y su corte, y tendrá un desarrollo militar defensivo. ¿Ok? En el aspecto social se va a caracterizar porque la familia es la unidad básica del aspecto social. Hay una propuesta estamentada, significa que hay una pirámide social en donde la edad, el sexo y el estatus viene a generar diferentes jerarquías sociales. Es un aspecto complejo y muy organizado que da la idea de un gran Estado. El Estado es el que va a regir las dinámicas sociales. Existe una primacía de la colectividad sobre la individualidad. Significa, y esto es un tanto como en comparación con los mayas que veremos próximamente, en los mayas encontramos por lo general en sus estelas, edificios, gran cantidad de elementos jeroglíficos de sus escrituras, en donde podemos ver al gobernante y el nombre del gobernante, o el gobernante hizo esto, el gobernante nació en tal época, o el gobernante. Todo el desarrollo colectivo se centraba en una persona o en unas cuantas personas. En cambio, en Teotihuacán, la colectividad siempre fue tan importante sobre la individualidad. Y es por eso que hasta el momento arqueológicamente no se ha encontrado gran cantidad de vestigios de nombres o de gobernantes o de representantes del gobierno. De hecho, al día de hoy no se sabe ni cómo hablaban ni cómo escribían los teotihuacanos. Teotihuacán es un término que le dieron los mexicas a esta ciudad. Teotihuacán, donde el hombre se hace Dios o se hacen dioses, que tiene que ver con la mitología del quinto sol, etcétera, que tiene que ver sobre todo con los mexicas, pero no se sabe cómo se hablaba. Además, existe una noción multicultural. Al ser tan importante esta capital, Teotihuacán, que es el centro neurálgico del comercio del periodo clásico y el gran difusor cultural de lo teotihuacano para Mesoamérica, en los alrededores de la ciudad se formaron una gran cantidad de barrios en donde habitaban grupos de otras culturas, zapotecos, mayas, tarascos. Bueno, los tarascos fueron posteriores, pero también representantes de Occidente. Vamos a encontrar también por ahí totonacas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habrá un intercambio cultural que se puede hablar de una gran de una vida cosmopolita, de una vida multicultural en la ciudad de Teotihuacán, en donde van a converger varias formas de ver y de entender la realidad a partir de las diferentes culturas mesoamericanas del clásico. En lo económico encontraremos, como todas las culturas de Mesoamérica, que la agricultura se vuelve en la base de la economía, junto con la crianza de guajolotes y el xoloitzcuintle. El desarrollo de la cerámica, pieles, textiles y el comercio también de estos. Teotihuacán se va a caracterizar por tener el monopolio, el control absoluto de al menos el altiplano y las regiones circundantes del Golfo, Oaxaca, Guerrero, Occidente, Norte, de la obsidiana. La obsidiana, que es la fotografía que estamos viendo aquí, es un elemento vítreo de origen ígneo. Esto quiere decir que en las erupciones volcánicas se forma este vidrio que, si se trabaja, puede llegar a ser muy filoso y se utiliza para herramientas, armas, etc. Otumba y Sierra de las Navajas, que se encuentran en Estado de México e Hidalgo, van a ser zonas que van a estar bajo el dominio y control teotihuacano, en donde encontraremos grandes yacimientos de obsidiana. Encontraremos que Teotihuacán complejizará
un sistema tributario. Esto quiere decir que la subsistencia del Estado teotihuacano se basó en el control tributario de las ciudades que estaban bajo su dominio. Gracias al comercio es que lo teotihuacano, la cultura, lo teotihuacano se logró difundir en toda Mesoamérica. Así como los olmecas difundieron en gran parte de Mesoamérica lo olmeca y las características del preclásico, ahora mediante el comercio principalmente, aunque no exento de la guerra y de lo militar, pero principalmente por el comercio, será que Teotihuacán difunda lo teotihuacano y lo clásico por toda Mesoamérica, llegando a influir regiones como es la región de Centroamérica y la región maya, ¿ok? A esto se le conoce como el difusionismo cultural. De ahí la gran importancia del periodo clásico respecto a Teotihuacán. Teotihuacán es una de las piedras angulares del periodo clásico, específicamente en el altiplano central y sus alrededores. Respecto al pensamiento y la religión, es una cultura politeísta como todas las culturas mesoamericanas, con una veneración a Quetzalcóatl y Tlaloc, que ya lo habíamos platicado anteriormente, la solatría, la veneración a animales como es el puma, serpientes, águilas, búhos y halcones. Se practican los entierros y las ofrendas, hay una importancia en la astronomía y no se conoce su escritura al día de hoy, ni sus calendarios. Obviamente tuvieron que tener escritura y calendarios, pero no se han encontrado vestigios de ellos. Es muy importante lo de los entierros porque vamos a encontrar que esta cultura tiene sacrificios. No estos sacrificios sanguinarios que de pronto nos plantean del periodo posclásico, pero sí hay sacrificios. Y ahorita platicaremos un ejemplo de ellos. Aquí tenemos un plano de 1886 de Luis Becerril, que es el primer plano del siglo XIX en donde encontramos esta zona trabajada por Leopoldo Batres, este pionero de la arqueología mexicana en el periodo porfiriano, en donde originalmente se hablaba de que esta ciudad era tolteca. O sea, no se sabía que existía Teotihuacán, se creía que esto era una ciudad tolteca. Los toltecas son una cultura que se desarrolla en el posclásico, muy conocidos por desarrollar los famosos atlantes de Tula. No tienen nada que ver uno con los otros. Por eso es que aquí dice ciudad tolteca, cubierta por los escombros levantados por Luis Becerril. Podemos ver una calzada, como hay unos montículos laterales a esa calzada y dos grandes montículos. Esta que fue llamada Pirámide del Sol y esta que fue llamada Pirámide de la Luna. Resulta que los primeros arqueólogos, por así llamarlos, quizás de un aspecto muy aficionado, fueron los mexicas. Los mexicas fueron quienes le atribuyeron una importancia divina a este lugar. Y por eso es que hay muchos elementos de Teotihuacán que se los llevaron, los descontextualizaron y se los llevaron a Tenochtitlan para los mexicas, la capital mexica. No son contemporáneos, no se existieron, no se conocieron jamás las caras, pero los mexicas descubrieron este sitio y su monumentalidad siempre les llamó la atención, ¿ok? Este lugar para ese entonces era un asentamiento particular, ejidal, en donde estaba repartido por puros sembradíos. Podemos encontrar aquí un plano de Teotihuacán ya por Ignacio Marquina en 1919, en donde vemos ya curvas de nivel. Vemos que hay un levantamiento topográfico un poco más con cuidado, en donde vemos nuevamente una calzada, vemos una serie de montículos. Vean aquí cómo es muy importante esta idea de generar una plaza que articule montículos, que ahora sabemos que esos montículos son basamentos troncopiramidales. Tenemos la calzada con este remate de la hoy llamada Plaza de la Luna, en donde encontramos, estos no son arbolitos, son ubicaciones de basamentos con esta gran pirámide que fue llamada de la Luna.
lo mismo con la del Sol y una serie de plataformas, basamentos localizados en torno a la pirámide del Sol. Por aquí vean un basamento interesante que al día de hoy está parcialmente descubierto. Una serie de vestigios que hoy sabemos que son zonas habitacionales, que aquí decía exploradas en 1917, y lo que hoy conocemos como la Ciudadela, que en ese entonces eran un montón de montículos de tierra y que se sabía que ahí había una infraestructura y una estructura arqueológica, arquitectónica, pero estaba parcialmente explorado todo esto. En 1960 René Milón llega a proponer este plano completo de la ciudad de Teotihuacán. Vamos a ubicarnos. Esta es la Ciudadela y este es el antiguo mercado que hoy en día es el museo de sitio. Aquí está la calzada de los muertos llamado Micaotli. Aquí está la Plaza de la Luna, la Pirámide de la Luna, la llamada Pirámide del Sol, las zonas habitacionales. Por aquí pasa un río, que por aquí se va. Ahí se alcanza a ver el río. Y voilà. ¿Qué es todo lo demás? Resulta que lo demás son conjuntos domésticos, religiosos, cívicos, que se convirtieron en subcentros o barrios de esta gran ciudad. Lo que conocemos hoy en día, que voy a puntear aquí, es el núcleo cívico-religioso de la gran ciudad de Teotihuacán. Pero teníamos una extensión superior en donde encontramos al día de hoy vestigios arqueológicos de esta arquitectura doméstica. Claro que mucha se perdió, otras solamente quedaron algunos vestigios y otras se encuentran en particulares, en terrenos de particulares. Entonces vean cómo la ciudad, que de aquí a acá es aproximadamente 2 kilómetros, pues resulta que esa calzada era mucho más grande. Vean, hay un eje que puede alcanzar hasta 4 o 5 kilómetros. Claro, ya el desarrollo podemos ver que se encuentra sobre todo en esta parte que es norponiente, pero existía esta intención de la calzada. Ok, es importante señalar, aquí podemos ver un close-up de este plano, en donde vemos aquí el mercado y una serie de conjuntos edilicios que rodeaban este mercado, la Ciudadela, la Calzada de los Muertos, en donde tenemos aquí esto que se le llaman los 5 patios, con un montón de conjuntos habitacionales a un lado. Vean cómo hay, esto que está en negritas, en negrito, son vestigios arqueológicos existentes, excavados. Lo demás son vestigios que se han encontrado, pero que si uno va al sitio ya no hay nada como tal. Lamentablemente esto se perdió, finalmente la ciudad cayó en abandono. Podemos encontrar aquí que es la pirámide del Sol con su Plaza del Sol. Aquí encontramos un palacio muy famoso, Quetzalpapalotl, que ahorita vemos qué es. La Plaza de la Luna, una serie de plataformas y de basamentos, y la Pirámide de la Luna. Aquí podemos ver una posible relación y hay una hipótesis de que aquí se iba a desarrollar una calzada, la cual al final no se logró desarrollar y que hoy en día coincide con un estacionamiento y una salida del sitio arqueológico. Y el número 12, que era el mercado, hoy en día coincide con el museo del sitio y el acceso o la puerta 1 al sitio. Aquí podemos ver el plano del sitio arqueológico al día de hoy. Son los espacios que le he estado señalando. Vean cómo el norte está para este lado. Hay una ligera inclinación de 15 grados. Ahorita lo señalamos. Y hoy hay una serie de espacios fuera de este sitio arqueológico que también son parte del núcleo central, que son estos palacios en donde encontramos vestigios de pintura mural y de la arquitectura palaciega. Para entender la ciudad de Teotihuacán tenemos que entender que hay etapas constructivas. De hecho, se comenzó a construir la ciudad aquí, después se fue acá, después acá, después hay una gran obra de ingeniería hidráulica que es cambiar la dirección del río y finalmente, digamos que lo más reciente, fue la construcción de esta ciudadela. Entonces, aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
en temporalidad. ¿Ok? Digamos que fue de norte a sur. Vamos a hablar del primer conjunto, el llamado conjunto del Sol. El conjunto del Sol es esta parte de la Calzada de los Muertos, la plaza y el basamento tronco piramidal conocido como la pirámide del Sol. Resulta que la construcción de este conjunto es del año 1 al año 150 después de Cristo, cuando por lo menos en Roma se encontraba en el apogeo del imperio romano. Acá se estaba construyendo este conjunto edilicio. Es una pirámide que ya sabemos que es un basamento en donde hasta en la parte de arriba se encontraba un adoratorio o un templo. Este basamento tronco piramidal tiene una altura de 65 metros, significa que es como la altura de las torres de la Catedral Metropolitana. Una base de 223 por 223, o sea, cabe en lo que hoy es el Zócalo capitalino. Tiene un ángulo natural de reposo de 32 grados aproximadamente. Va cambiando según los cuerpos. Recordemos que el ángulo natural de reposo es aquel ángulo que permite que no se nos desmorone el edificio. Y se construyó, esto es de recalcar, en una sola etapa constructiva. Algo característico de Mesoamérica es las construcciones que se yuxtaponen una a la otra. En lugar de destruir el edificio, construías encima del edificio y luego encima, y se generaba un edificio con muchos estratos. Un mosco. Bien, con muchos estratos. En el caso de este edificio resulta que no, es una sola etapa constructiva que se tardó 150 años en construirse, lo cual requiere una gran voluntad porque no eran esclavos. Esta idea que también se tiene de que Egipto eran puros esclavos en donde con puros latigazos los obligaban a construir, no. En el caso de Egipto eran obreros y esclavos, sí. En el caso de Teotihuacán eran obreros. Obreros que trabajaban por un sueldo, por un alimento, para la manutención de su familia. Por lo tanto nos habla de que para construir esta mole, durante 150 años, podemos decir que en 100 años hay de 3 a 4 generaciones. Estamos hablando que hubo 6 generaciones de familias que estuvieron construyendo este basamento. Por lo tanto, el tatarabuelo no conoció a los que terminaron construyendo este edificio. Entonces imagínense la gran voluntad y el gran apoyo del Estado para poder concluir esto. Además de que también no es nada más con querer, sino también tener el dinero y la población suficiente para que algunos cultiven, cosechen, cocinen, para darle de comer a todos estos obreros. Y ahí se vuelve la idea de que esto es un gran estado complejo, urbano. Es muy importante hablar de la integración física del cerro al cerro de Patlachica, ahorita lo vemos. Resulta que los mexicas le llamaron Pirámide del Sol, pero no es la Pirámide del Sol. Resulta que se han encontrado vestigios votivos, elementos religiosos, que hablan de Tonatiuh y Tzacual, al cual se le ha relacionado con lo que hoy en día conocemos como Tlaloc. Y de hecho, la idea se refuerza, dado que en las esquinas se han encontrado entierros de niños. Resulta que dentro de la cosmovisión mesoamericana se relaciona con la idea de la lluvia el sacrificar niños, atarlos y sacrificarlos. Si se han encontrado estos vestigios y por la datación del carbono, se sabe que no son mexicas. Por lo tanto, se cree que este basamento piramidal realmente era para un dios de la lluvia, para Tlaloc posiblemente. ¿Ok? Se han encontrado ofrendas mexicas en la plaza, significa que iban los mexicas a peregrinar a este sitio. Y se han encontrado, y se entiende que este basamento es en consecuencia de la voluntad y del trabajo especializado de muchos constructores, tanto para la talla, para la colocación, el traslado, hasta para el acabado. Fuera, este elemento tenía un acabado de estuco con pintura mural, que seguramente iba entre los rojos y los ocres.
pero esa pintura mural se cayó y ya no existe, pero seguramente esto era policromado. Y algo muy interesante que viene a reforzar la cosmovisión del Altépetl, la idea del Cerro del Agua, la idea del Axis Mundi o Meyocan, Mitlán y los 4 rumbos terrenales, la idea de que el Mitlán es un espacio acuoso que nos recuerda a las cuevas. Bueno, pues este basamento está construido sobre una cueva natural. Una cueva que al final tiene una cámara con 4 lóbulos y se encuentra en la parte baja de nuestro basamento. Todo esto que estoy rayando aquí es la ubicación de este ducto y de esta cueva. ¿Ok? Vamos a ver algunas fotografías. Este es el gran basamento. Ojo, las escalinatas del primer cuerpo no son las originales. Resulta que al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, pues la arqueología no estaba bien desarrollada y la forma en cómo buscaron excavar fue usando dinamita. Entonces fue una reinterpretación posterior. Esas escalinatas son posteriores, no son originales. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos. Aquí arriba existía un adoratorio, un pequeño templo, que se cree que era Tlaloc. Y estas escalinatas no era para que cualquiera subiera. Son escalinatas en las que nada más subían los sacerdotes o la gente de la corte o de la nobleza sacerdotal religiosa. Punto. Tenemos, aquí vemos en otro acabado, es lo que les decía, este cuerpo no es original, fue un producto de una reinterpretación posterior. ¿Ok? Tenemos la frontalidad de este edificio, la relación plaza-pirámide, esto que se le llama altar. Esta plaza está rodeada, delimitada por unas plataformas con algunos basamentos y unos espacios parcialmente abiertos. Tiene accesos acodados, vean cómo no es un acceso directo a la plaza, sino un acceso acodado. Tiene ciertos desarrollos habitacionales por acá. Esto que es una plaza intermedia delimitada por espacios cívicos religiosos. Y está rodeado por una plataforma que genera la infraestructura o la cimentación de todo esta gran mole del basamento. Y encontramos algunos vestigios de muros y vestigios de elementos de algunas cosas que se creen estuvieron añadidas y de algunos vestigios que tuvo el acabado de estos muros en talud o esta coraza. La gente aún cree que si sube va a obtener energía. No es cierto. Por ahí el doctor Villalobos siempre decía que si quieren energía, pues prendan un cerillo o un encendedor. Esta idea de que en el equinoccio que hay que subirse de blanco, levantar las manos, llenarse de energía, eso no es ni prehispánico. Eso es algo que de pronto surgió en alguna época del siglo XX y que es parte de un turismo cultural en donde la gente va y pues bueno, lejos o nada tiene que ver con lo que ahí se está observando con la cultura, con lo original. ¿Ok? Podemos ver que además este es el cerro del Patlachique. Quiero que vean este perfil, ya lo habíamos platicado anteriormente en sesión Zoom. Vean cómo este perfil del cerro del Patlachique tiene una relación muy similar, si no es casi idéntica, con el perfil lateral del basamento de la llamada pirámide del Sol. A esto se le llama una integración visual. ¿Ok? Esto visto desde la pirámide de la Luna. Tenemos además una serie de clavos que son piedras perpendiculares a la coraza, que nos da a entender que existió un acabado de estuco y estos clavos ayudaban a darle estabilidad y sostén al estuco. Con el paso del tiempo, evidentemente, se fue desprendiendo y se perdió. Aquí llega la primera parte del video y a continuación vamos a hablar sobre los demás conjuntos edilicios de Teotihuacán. Gracias.